3 hombres con uniforme militar, sin insignias, sin nombres, sin identidad, emergen de entre los árboles como sombras entrenadas para no fallar. La alcanzan. Uno la toma del brazo con fuerza. Otro la empuja contra un tronco. El tercero mira alrededor, atento a que nadie los haya seguido. La niña intenta gritar, pero una mano cubierta por un guante la silencia. Si cuenta lo que vio, «Estamos muertos», murmura uno. Las palabras flotan como hielo quebrándose. Nadie dos puede saber lo que pasó en la carretera. La niña escucha, entiende, tiembla. La levantan del suelo y la arrastran hacia un claro oculto en la profundidad del bosque, un lugar donde la nieve no conserva huellas y donde el viento parece devorar las voces humanas. La niña llora sin hacer ruido. El hombre que la sostiene se inclina y dice, «Ya sabes demasiado, y nosotros también lo sabemos». Un golpe narrativo cae sobre ella, como un presagio oscuro, y así, sin dejarla respirar, comienza la pesadilla que no debió existir. Si crees que llegara alguien al rescate por esta niña indefensa, deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Y suscríbete para no perderte estas fascinantes historias. Continuamos con la historia. Los hombres no eran torpes. Tenían la precisión de quienes repiten actos crueles hasta convertirlos en ritual. Formaron un semicírculo más estrecho, bajaron las voces y comenzaron a planificar sin decir demasiado. El tono era de decisión, no de duda. Hablaron en fragmentos, como si la frase completa fuera demasiado comprometida para pronunciarla. La niña, atada de manos, sintió cada palabra como si le cayera encima en forma de escarcha. «Un susto», repitió uno, con la voz de quien administra castigos. Lo suficiente para que no vuelva a abrir la boca. Que piense que todo lo que conocía era mentira. Que el miedo le quite la razón, dijo otro, con un tono que parecía ensayar una lección. Nadie hablaba en términos legales ni morales. Hablaron de eficacia. Querían que la quietud se instalara en el pecho de la niña de manera irreversible. Ella trató de recordar la infancia que había tenido, una memoria que ahora le parecía extraña. Manos que la peinaban, una voz que la acunaba. Todo eso parecía quedar lejos, sepultado bajo la presión de aquellas personas que daban la impresión de no ser recuperables. A pesar del dolor, intentó moverse. Buscó un hueco entre las botas de los hombres, un punto débil. Quiso gritar, pero la garganta le traicionó. El sonido no salió. Entonces ocurrió algo que rompió el guión escrito por los hombres. Un crujido seco, como si una rama vieja se partiera, vino desde la espesura del bosque. Fue un sonido simple, pero cargado de peso. Los 3 hombres se giraron al mismo tiempo, atentos. Sus reflejos de cazadores se activaron. Escanearon entre las sombras. La niña alzó la cara, esforzada, y vio cómo el borde del claro se movía bajo una figura que parecía tallada en la misma roca helada. No era una silueta casual, era presencia. El bosque cambió su ritmo. Las aves dejaron de cantar y el aire olía distinto. Los hombres intercambiaron miradas rápidas, una mezcla de duda y rechazo. Un instinto antiguo en sus cuerpos les decía que algo en ese lugar no estaba para ellos, que había leyes no escritas que no respetaban. La niña, por su parte, sintió que una voz muda recorría el lugar, que algo la protegía desde la distancia. No lo conocía, jamás lo había visto, pero comprendió que aquel crujido era una advertencia, una presencia que marcaba territorio. En su pecho, la idea de salvación se perfila débil pero real. Los hombres volvieron a reunirse con voz más baja. Hablaron de lo que harían cuando nadie escuchara, de cómo disfrazar una desaparición. Su planificación continuó y la noche se volvió más densa. Pero algo había cambiado.
La certeza de que la niña moriría en silencio se vio cuestionada por un testigo inesperado que alcanzaba con su sola presencia a detener la noche. Allí, sobre un montículo que parecía una isla de hielo, la figura emergió. No apareció con violencia, simplemente se posó. Un lobo de tamaño inusual, de lomo amplio, musculoso, con un pelaje gris que absorbía la penumbra y devolvía destellos como si llevara dentro fragmentos de la tarde. Sus ojos, de un ámbar profundo, se abrieron y fijaron la atención sobre los hombres como si leyeran en sus huesos. No mostró dientes, no bufó. Estuvo quieto como una estatua animal. Y esa quietud fue la que enseñó a los humanos a ordenar su respiración. Los militares adoptaron la postura de aquellos que enfrentan lo imprevisto. Movieron el arma con cuidado, tanteando la distancia, midiendo un ataque que no sabían si sería eficaz. El líder emitió una orden o un sonido inarticulado. Su voz sonó pequeña ante la magnitud que había aparecido. La niña, aún en el suelo, sintió cómo una fuerza nueva estiraba su mano invisible y la cubría. Se arrastró por debajo de la nieve hacia un tronco caído y se ocultó para ver mejor. No podía creer lo que sus ojos registraban. Un lobo que no pertenecía a su naturaleza cotidiana. Era grande como un destino. El animal bajó la cabeza, evaluó y, con pasos medidos, descendió hacia el claro. No fue ágil ni torpe, fue inevitable. Los militares respiraron hondo, y uno de ellos, en un gesto que delataba su nerviosismo, levantó la punta de su rifle, intentando marcar dominio. Hubo un tiempo breve, casi una pausa normativa, en la que esperaron alguna señal de la bestia. Nada. El lobo apenas movió un músculo. Parecía pesar mucho más que su cuerpo. Portaba la paciencia de la nieve, la memoria de la caza y una soberanía que no pertenece a los hombres. Y algo más aconteció. La escena, que momentos antes parecía dictada por la violencia humana, comenzó a invertir sus papeles. El que parecía vulnerable, la niña, encontró en aquel animal el símbolo de una ley arcaica: no te tocan. Era como si el bosque reconociera su propio defensor en la figura gris y lo hubiera delegado en ese animal. Los hombres supieron, quizás sin saberlo conscientemente, que habían entrado en una jurisdicción que no es humana. La tensión dejó de ser cálculo y se convirtió en una sensación antigua, un juicio sin palabras. Uno de los militares rompe la tensión y se lanza hacia la niña para atraparla antes de que escape. El lobo reacciona como un rayo. Salta, no ruge, no muerde. Golpea con el hombro al hombre y lo lanza en un giro brusco sobre la nieve. El militar cae de espaldas, sin poder respirar por unos segundos. El segundo dispara un tiro al aire, intentando espantarlo. El lobo zigzaguea con precisión imposible, esquivando la línea del disparo, y en un salto ágil golpea el fusil con las patas delanteras, haciéndolo volar hacia la nieve, lejos de su dueño. El tercero corre hacia la niña, pero no llega. El lobo se interpone entre ambos, mostrando los dientes con una advertencia profunda. Un sonido que hace vibrar el suelo. No ataca, no lastima. Solo establece un límite claro. Nadie la toca. Por un instante aterrador, los tres quedan congelados en un triángulo perfecto. La niña sollozando, los hombres tensos, el lobo erguido como si fuera una muralla viva. En medio de la confusión, cayó un objeto. No fue un objeto cualquiera. Un walkie militar, pequeño y frío. Rebotó sobre la nieve y quedó al alcance de la mano de la niña. Ella lo tomó como quien encuentra un talismán, con manos que tiemblan y ojos que brillan con una mezcla de pavor y esperanza. Presionó el botón con la torpeza de quien aprende a respirar en un idioma nuevo. Su voz se abrió entre sollozos. «¡Ayuda!
Estoy en el río del norte, cerca de las Rocas Negras. Por favor, alguien. El mensaje fue preciso, aunque entrecortado. Daba coordenadas, daba vida. Al otro lado de la radio, una voz femenina contestó con la calma de quien ha escuchado 1000 llamadas y aún así presta atención. Te escucho. Quédate donde estás. Estamos en camino. Aquellas palabras fueron una cuerda que descendía desde la distancia, una promesa que cruzaba árboles y tiempo y llegaba hasta la niña como una cálida luz. Los militares se dieron cuenta al instante, no por la tecnología, sino por el peligro que ahora representaba el tiempo. Los refuerzos podían llegar. Uno de ellos intentó arrebatarle el walkie con un movimiento brusco, pero el lobo entendió el riesgo al instante. No dejó que el plan se reanudara. Se colocó entre el hombre y la niña con un movimiento que neutralizó la acción. El hombre retrocedió. En segundos, los 3 militares intentaron reorganizarse, hablaron en voz baja, planearon opciones para recuperar la iniciativa sin exponerse a pérdidas. El lobo les impedía cualquier coordinación. Para la niña, el walkie fue algo más que un aparato. Fue la primera prueba tangible de que no estaba sola. Mientras su pecho todavía se contraía por el miedo, la radio le recordó que alguien la buscaba y que la ayuda podía llegar antes de que su historia terminara enterrada bajo la nieve. Aferrada a esa promesa, soportó el frío, la incertidumbre y el silencio amenazante de esos hombres que creían poder decidir la tragedia de otra vida. La escena se transformó en una partida de ajedrez sin pausas. Los hombres buscando ángulos, el lobo defendiendo líneas, la niña esperando que el reloj jugara a su favor. No había embestidas desenfrenadas, sino movimientos calculados. Cada vez que un militar intentaba rodear al animal y flanquear la posición, el lobo cambiaba, se desplazaba, colocaba su cuerpo como una barrera que obligaba a retroceder. No buscaba destruir, buscaba 3 cosas sencillas y esenciales: proteger, ralentizar y desalentar. Sus ojos aldrigaban la intención humana con la calma del que entiende el terreno y conoce la duración del frío. El animal no actuaba por instinto primario de presa o de caza. Su actuación era estratégica. Caminaba en arcos pequeños. Mantenía la distancia justa para intimidar sin provocar un conflicto mayor. Se situaba siempre entre la niña y el hombre que amenazaba. Era como si conociera las leyes invisibles del combate humano y supiera cómo romperlas sin derramar sangre. Incluso sus respiraciones parecían medir el tiempo. A cada movimiento, el lobo les quitaba herramientas: la coordinación, el valor, la sorpresa. Los hombres, por su parte, comenzaron a mostrar signos de fatiga nerviosa. La mano les temblaba, los ojos buscaban camaradas, las órdenes se volvieron más cortas, más ásperas. Parecía que la presencia animal estaba erosionando su maquinaria. No había audacia que soportara la evidencia de que algo en la naturaleza había decidido intervenir. La niña, que antes solo había conocido miedo, empezó a comprender que su salvación no era un azar aleatorio. Existía una lógica protectora antigua que había tomado la forma de aquel lobo. Minutos que para los hombres eran oro. Se estiraron en la nieve como si el tiempo se hubiera vuelto líquido. Cada segundo que ganaba el lobo era vida para la niña, espacio para que la ayuda llegara. La escena se volvió una lección silenciosa sobre la paciencia, la bondad sin palabra y la inteligencia que no necesita rostro humano para existir. A lo lejos, al principio apenas un rumor, apareció el sonido que la niña llevaba esperando. Sirenas. Fueron tímidas al principio, como si no quisieran anunciar la alegría demasiado pronto. Pero se acercaron, primero en latidos, luego en oleadas. Luces azules y rojas
comenzaron a parpadear entre los árboles y, con ellas, la certeza de que el bosque no sería su tumba. Los militares, al ver las luces, intentaron una retirada rápida, buscando una salida entre los pinos. Pero la seguridad no duerme. Una patrulla bien coordinada bloqueó el retroceso. Otro grupo rodeó la zona para cortar cualquier fuga. La maniobra fue limpia y cerrada, como una red. Los hombres quedaron atrapados entre la respuesta humana organizada y la mirada del lobo, que aún no se marchaba. El lobo dio un último gruñido, bajo y profundo, que sonó más a cierre que a amenaza. Retrocedió lentamente, sin prisas, y se internó en la sombra de los árboles. No huyó, se marchó. Y su huida fue casi una lección de discreción. No dejó huellas definidas, como si el sitio se negara a conservar la evidencia de su intervención, o como si la niebla se hubiera tragado su paso deliberadamente. La niña, envuelta ya en mantas y atendida por manos humanas, miró hacia la espesura y buscó con la mirada esa sombra gris que le había dado la espalda en el momento preciso. Los militares fueron encontrados y reducidos. Sus uniformes sin insignias no salvaron su proceder. Fueron esposados. Escucharon preguntas que susurraban acusaciones. El jefe policial observó los rastros, las huellas de botas, los desplazamientos torpes y una huella atípica, gigantesca, solitaria. No había testigos del lobo más que la propia niña, la nieve y el viento. A pesar de ello, la idea de un guardián había quedado plantada en la escena como una verdad posible, difícil de negar. La niña fue llevada a un lugar cálido, con la sensación de que algo esencial había cambiado. El bosque había decidido intervenir, y la presencia que lo representó se había convertido en un personaje vivo dentro de su historia. La ciudad, los equipos, la televisión. Todo eso iba a hablar de lo ocurrido, pero en el centro de la noche quedó la certeza de que una criatura había decidido que nadie la tocaría. La ciudad siguió con sus ruidos, pero el bosque guardó su secreto. El lobo, si existió como criatura, o si solo fue la encarnación de una voluntad más antigua, dejó una huella que nadie pudo borrar. La existencia de un acto que no se mide en justicia humana, sino en la justicia de otro tipo, más vieja y más directa. Y aunque el mundo moderno intente explicarlo todo en términos legibles, quedó la certeza de que una vez, en una noche helada, una niña fue puesta a salvo no por la ley, ni por el poder, sino por la decisión silenciosa de un guardián de la nieve. Esa decisión sigue siendo, para quienes la vivieron, la voz más clara. Cuando la humanidad falla, la naturaleza a veces recuerda. Si te fascinan estas historias de vida de Alaska, suscríbete a Relatos de Alaska Salvajes y llénate de lecciones de vida y sorpresas que van surgiendo en nuestro camino, porque la naturaleza no acaba.